Muy buenos días, estudiantes de enfermería. Vamos a trabajar el día de hoy con bases de datos ya directamente. Para ello entonces miraremos el software Access en la versión 2010 o versión 2013. Para su efecto pues en las dos se manejan de la misma manera. Cuando abrimos entonces este software, vamos entonces a ver varios elementos a trabajar. Por el momento vamos solamente a trabajar bases de datos en blanco para ajustar un poco la teoría que vimos en la teoría anterior y lo que ustedes diseñaron. Trabajamos una base de datos en blanco con el nombre dependiendo de la actividad que se esté haciendo. Y vamos a empezar entonces a desarrollar los componentes. Independientemente de las definiciones que hayan obtenido ustedes de bases de datos, que era uno de los puntos teóricos a desarrollar, vamos entonces a estructurarla, a mirarla y generar análisis a partir de ellas. Lo primero que hay que tener en cuenta, muchachos, que una base de datos, su primer componente son las tablas. O sea, armar una base de datos en Excel muchas veces está mal. O sea, uno en Excel no arma bases de datos, uno solamente diligencia información, porque la base de datos se compone de muchos más elementos que son los que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta primera unidad. Lo primero que vamos a verificar, miren aquí al lado izquierdo, es generar una tabla. Yo puedo crear muchos elementos, pero el primero que vamos a iniciar, por ejemplo aquí desde el icono crear tabla, puedo ir generando las que yo desee. Igualmente les puedo ir cambiando los nombres. Aquí las eliminé para ver como el ejercicio. Le damos crear la primera tabla. No vamos a trabajar nunca en este modo. Recuerden siempre entrar al modo que les señalo aquí con el cursor, que se llama vista diseño en la parte inferior derecha. Ahí en vista diseño, cuando le damos clic en él, le cambiamos el nombre y por ejemplo colocamos tabla de datos personales. Le damos a aceptar. Miren que ya entramos en otro modo. Les recuerdo, no vamos a trabajar en el modo en el que viene. Hacemos el cambio aquí donde dice vista diseño. Allí en vista diseño hacemos entonces los ajustes pertinentes. Inicialmente aquí vamos a encontrar una llave. En esta clase de hoy no vamos a trabajar el concepto exactamente de llave. Simplemente vamos a dejarlo allí. Ya en su debido tiempo hacemos las modificaciones. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, es escribir, en este caso en una base de datos personales, el primer campo, que es uno de los elementos. El primer campo, como les decía ahorita, podemos trabajar varios elementos. En este caso pues los campos están dirigidos a la edad, a la cédula, a la dirección, al teléfono, en el contexto de datos personales. Primero, los nombres y apellidos. Aquí en tipo de dato es donde es a lo que va, a la peculiaridad que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí hay que tener cuidado, no todos los tipos de datos son iguales, hay que hacerle unos cambios. Por ejemplo, cuando son nombres y apellidos, entonces vamos a trabajar con un texto largo. Si les da algún ejemplo, así como me pasó que me salió alguna advertencia, simplemente le dan continuar y tenemos un texto largo. Por ejemplo, la edad. Un campo para la edad. Ese campo para la edad lo vamos a cambiar por tipo número. Siempre hay que hacer esa discriminación. Cada campo tiene un tipo de campo, que en este caso pertenece a los datos personales. Teléfono. Teléfono también va a ser de tipo número. O en su defecto, si cualquier de pronto no nos caben la cantidad de números, etcétera, etcétera, y pues tenemos duda, utilizamos texto corto por defecto. Entonces puede ser texto corto o número en el caso del teléfono. Retomamos otra vez allí. Si de pronto los datos que yo estoy metiendo son demasiado largos o de pronto involucran texto o involucran algún punto, etcétera, etcétera, entonces no nos sirve el numérico, utilizamos texto corto para que él no reciba cualquier dato que yo le pueda colocar. Aquí una dirección.
esa dirección también va a ser un texto corto porque va a involucrar demasiados caracteres, slash o dos puntos o numeral, etcétera. Vamos a hacer un repaso acá, en esta parte. Cada vez que yo pongo un tipo de texto, se me van inmediatamente a generar abajo algunas opciones. Por ejemplo, cuando es un texto largo, él ya viene por defecto acomodado. Pero vamos a mirar acá, esta parte dice requerido. ¿Qué es requerido? Quiere decir que cuando yo vaya a llenar esta tabla, el usuario que la diligencie obligatoriamente tiene que llenar este campo. Si no llena este campo, no se deja guardar. Entonces, por ejemplo, en este caso hacemos el cambio y le decimos que sí, que ese campo va a ser requerido. Porque no es posible que yo esté llenando una base de datos y el usuario escoja qué me llena y no me llena. Yo tengo que obligar al usuario a que me escoja qué es lo que quiere llenar, qué es lo que yo quiero o los datos que yo quiero tener. En el caso, por ejemplo, de texto corto, de nuevo requerido le decimos que sí, que es un campo que sí es requerido. Habla de 200, acá en el tamaño del campo de 255 caracteres, por ejemplo. Entonces debemos contar cuántas letras o cuántos números tiene el número que yo tengo allí. Por ejemplo, si el número es 316, pues tiene 3 caracteres. Entonces aquí hay que hacer unas limitaciones. Por ejemplo, ¿cuántos números puede tener un teléfono? Entonces yo limito el campo a un número aproximado, por ejemplo a 20 caracteres. Esto se hace, muchachos, con el fin de ahorrar espacio, porque yo no puedo saturar mi base de datos con información que no desee. Lo mismo hago con el siguiente campo. Con el siguiente campo, tamaño del campo. En el caso de una dirección, pues yo asumo que una dirección puede tener, por ejemplo, 40 caracteres. En el caso de un nombre y apellido, donde yo lo deje también de texto corto, pues entonces debo limitarlo. Más o menos un nombre, los nombres y los apellidos, ¿cuántos caracteres puede tener? Aproximadamente unos 55 caracteres. En este caso, o en la mayoría de los casos que vamos a trabajar, siempre vamos a escoger campos requeridos, porque yo necesito que los campos se diligencien. No puedo dejar un campo a que el usuario escoja si lo quiere o no lo quiere llenar. Bueno, para grabar esta tabla, lo único que hacemos es le damos acá cerrar, le damos clic en la X y le decimos que sí, que guarde los cambios en los datos personales. Miremos que ya la tenemos acá diligenciada. Vamos a crear otra tabla. Le doy crear tabla. De nuevo, este no es el formato que necesitamos. Venimos acá abajo a vista diseño, en la parte inferior derecha le damos clic y le hacemos un cambio. Entonces le colocamos información laboral, cualquier ejemplo. De nuevo, quitamos todo lo que venga por defecto. Entonces le colocamos, en este caso, cédula. Una cédula del usuario. Autonumeración no, va a ser un número. Por ejemplo, una fecha de pago. La fecha de pago, venimos acá y seleccionamos donde está el tipo de campo, fecha y hora. Venimos con salario. Este salario es un campo de tipo número. Unos descuentos. Descuento también va a ser de tipo número. O por ejemplo, podemos trabajar un campo más específico en el caso de descuento. Y aquí vamos a escoger una opción que se llama asistente de búsqueda. Asistente de búsqueda es para que él nos dé una opción, por ejemplo, que me diga descuento sí o descuento no. Pero ya no vamos a dejar al usuario que escriba sí o escriba no, sino que seleccione de un menú la palabra sí o la palabra no. Para esto, para crear entonces un menú para descuento, le damos aquí clic en asistente para búsqueda.
Veamos, pues creo que hay. Bueno, ya nos abrió el campo. Nos sale este asistente para búsqueda. Le digo escribiré los valores que deseo porque yo quiero escribir qué es lo que va en el menú, lo que me va a escribir en el campo descuento. Le digo escribiré los valores que deseo y le doy siguiente. Entonces, por ejemplo, hacia abajo para que me salga el menú, le digo sí, la opción sí o la opción no. O por ejemplo, en este caso solamente por hacer el ejercicio, pendiente. Le damos finalizar. Entonces ya este campo nos va a quedar con las opciones de menú. Hay que tener en cuenta que acá no se genera ningún cambio, o sea, acá no se visualiza. Eso lo vamos a ver después en los formularios. Entonces, ya tenemos dos campos similares, pero en uno me devuelve un submenú y el otro me devuelve directamente el valor que yo escribo el valor que quiero colocar en descuento. Vamos a mirar un poco acá. Hay muchos tipos de objetos, en este caso de tipos de datos. Entonces acá puede haber datos adjuntos, hipervínculo, sí, no, que es muy similar al que hicimos ahorita. Es una opción que viene predeterminada, pero solo así o no. La autonumeración. ¿Cuándo es autonumeración? Por ejemplo, yo quiero ponerle un código automático, un código a ese usuario. Y si pongo acá autonumeración, él inmediatamente se va a llenar solo. Cada vez que se ingrese un usuario nuevo se va a llenar 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos otras opciones que dicen moneda, pues en el caso de que yo en vez de colocar número ponga un campo tipo moneda, entonces pues me serviría más por efectos visuales, por efectos prácticos. Acá hay un ejemplo que es bastante utilizado, que son datos adjuntos. Por ejemplo, este datos adjuntos, coloquémosle acá una hoja de vida. Bueno, esta opción de datos adjuntos, necesitamos una indexación. Ahorita entonces la generamos en el próximo ejemplo para que sea coherente con lo anterior. Por ahora, entonces repasamos. Texto corto puede ser cuando el texto que voy a escribir no es muy largo, pero si pongo texto corto debo hacer la modificación de la cantidad de caracteres. ¿Con qué fin? Que la tabla no se me llene innecesariamente de espacios abiertos. Texto largo, por si el texto es demasiado largo, entonces se utiliza una predeterminada. Campos número, campo fecha hora, campos de moneda, campo de autonumeración, por ejemplo en el caso de que quiera colocar un código, asignarle el código. Recuerden que inicia de 1 en adelante, o sea, cuando se mete un usuario quedaría con el 1, el siguiente con el 2, con el 3, con el 4. Campo sí o no, el objeto OLE lo vemos más adelante. El hipervínculo también, al igual que datos adjuntos. Asistente para búsqueda es para crear menús dentro de las bases de datos. Por ejemplo, yo quiero crear un menú para que el usuario no escriba la palabra en su estado civil soltero o casado, sino que él seleccione es soltero, es casado, divorciado, etcétera, etcétera. Para eso se utiliza el asistente para búsqueda. Le damos acá cerrar, le decimos que sí. Tenemos que salirnos acá de un espacio que me está pidiendo. Bueno, yo en un próximo video les explico estos errores que son comunes a la hora de trabajar con estas bases de datos, pero ok, esa es más o menos la estructura. Les recuerdo entonces que le damos siempre guardar base de datos como. Ya estaba incluso guardada, pero la idea es, vamos a colocarle aquí una base de datos de Access. Como base de datos de Access, guardar como. Bueno, me sigue apareciendo este elemento, voy a eliminarla por ahora para que me permita guardar la información. De nuevo, archivo,
guardar como, aquí está en guardar base de datos como, base de datos en Access, guardar como. La cargamos pues en el sitio donde ustedes quieran guardar el archivo. Ok, de esta manera tendríamos entonces un acercamiento al diseño de datos de tablas directamente en Access. En el próximo video haremos unas puntualidades en algunas bases de datos.